Ya tiene 50. Buenas noches, hermanos, bienvenidos como todos los lunes a el grupo Oreb, el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¡En victoria! Bendecidos, en victoria, muy alegres. Muy bien, hermanos, qué alegría. Así debe estar el pueblo de Dios, que los demás reconozcan que tenemos a Cristo. Amén. Amén. Levanten la mano los cristianos. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Uy, por allá como que no. Muy bien, a demostrar que somos verdaderos cristianos. Amén. Amén. Muy bien, esta noche el Señor quiere que hablemos brevemente acerca de un tema y es esfuérzate. Esfuérzate. Imagínese usted que en la palabra de Dios que nos habla de la historia de Israel, hay una época en que el pueblo se rebela y dice, ¿sabe qué? Nosotros no queremos tener profetas. Queremos tener un rey. Y entonces el Señor les concede el favor. Les dice, pero usted sabe el problema de tener un rey. Sí. Va a tener que entregarle sus hijos y sus hijas. Y va a tener que pagarle tributos. Y va a tener que formar un ejército, irse con él y obedecer al rey. Y Israel le dijo, sí, queremos un rey. ¿Cuál fue el primer rey que colocó Dios en la historia de Israel? Aquí los estudiosos, aquí los hermanos que leen la palabra y que saben de todo. Se votaron todos, vea. Saúl, muy bien, aquí dijeron las hermanas, muy bien. Saúl, el más alto de todos, era como tal vez como el más bonito, yo creo, era por lo menos era el más alto, eso dice la palabra de Dios. Pero yo me imagino que el tipo tenía que ser, ¿no? Galán, dice aquí la hermana, galán. Los más altos son los más bonitos, claro que sí, pero no se le olvide que los perfumes más finos vienen en empaques más pequeños. Entonces sí, muy bonitos, pero tienen que oler bonito también. Para eso nosotros los promedios, ¿sí se da cuenta? Tiene uno de todo. Bueno, muy bien, no, pero el tema es que vino el primer rey de Israel que fue Saúl. Y luego el Señor colocó a un hombre que era un hombre de todo su corazón. Cuando Saúl empezó a portarse mal y empezó a adorar los ídolos y empezó a hacer las cosas que el Señor no quería, a desobedecer lo que el Señor le estaba mandando a hacer, entonces el Señor dijo, ok, ahora vamos a colocar a David, el rey David. Muy bien. Si ustedes siguen la palabra, la Biblia, durante los primeros libros, vamos a llegar al libro de las Crónicas, en donde se habla de los últimos días del rey David. Y este pasaje que les voy a referir, habla de cuando David le está hablando a su hijo Salomón, y ese consejo final que le da en el penúltimo capítulo del primer libro de Crónicas. Dice entonces la palabra de Dios, primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. La marquilla de mi Biblia dice, instrucciones de David referentes al templo. David dijo además a su hijo Salomón, sé fuerte y ten buen ánimo, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Yahvé, Dios, el Dios mío, está contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Yahvé. Palabra de Dios. Le dice, sé fuerte y ten ánimo. Esfuérzate y sé valiente, dice otra traducción de la misma escritura en otra versión.
esfuérzate, sé fuerte y sé valiente, no te desanimes. Eso es lo que el Señor te quiere decir a ti en esta noche. El caminar en el Señor no es un caminar fácil, al contrario. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, normalmente las cosas empiezan a cambiar a nuestro alrededor. Cuando nosotros estábamos en el mundo y estábamos dedicados a la fiesta, al trago, a lo que ustedes quieran llamar, para no mencionar aquí palabras fuertes, el demonio estaba tranquilo, porque usted ya estaba metido en ese paseo. Y por ahí iba, por el camino de la perdición. Pero cuando uno se encuentra con Cristo y empieza a buscar el camino de la vida eterna, entonces Satanás se empieza a preocupar. Se empieza a preocupar. Y empieza a buscar en su vida una cantidad de cosillas que lo distraigan del servicio del Señor. Cómo a veces se encuentra uno con cosas que no son importantes, pero nos obstruyen nuestra relación con el Señor. Ah, no, es que la clase del piano del niño quedó para los lunes a las 7. Ah, sí, usted no podía pedir que se la cambiaran. No, es que era el único espacio que teníamos libre. Claro, lo tenía libre porque era del Señor. Usted tenía los lunes para venir a reunirse con el Señor, pero claro, como buscó la hora del piano y le quedó bien para el lunes, ¿quién quedó pagando? El Señor. Claro. Porque no nos esforzamos. Porque no le damos al Señor la relevancia y la importancia que Él merece. Porque siempre el Señor se puede acomodar a nosotros. ¿O no? Ah, no, perdóneme, eso no es del grupo Oreb. Eso es de los hermanos de la iglesia, no, diga, la de allá arriba. Bueno, tengo vecinos en todas partes, no puedo decir, no. Downtown, sí, downtown, eso es allá de downtown. En el centro, de los de aquí no. ¿Cómo el enemigo se empieza a encargar de obstruir nuestro caminar? Y esto es un camino en donde uno tiene que esforzarse, en donde uno tiene que sacrificarse por el Señor. Ustedes aquí bien lo saben y ha sido parte de nuestra predicación toda la vida. Lo más importante en la vida de un cristiano es la Eucaristía. Nosotros tenemos ese regalo tan hermoso y tan grande que es la presencia viva de nuestro Señor en cuerpo y sangre. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis y entiende lo que esas palabras están diciendo, usted lo que ve es una misa. Usted lo que ve es que se está narrando cómo es nuestra misa moderna, pero con la visión espiritual. ¿Dónde está la fuerza del Señor allí? Es el culmen de nuestra religión, es el culmen de nuestra relación con Dios. Que usted y yo podamos recibir al Señor en cuerpo y sangre. ¿Usted ha pensado en lo grande que es eso? ¿Usted sabe cómo el Señor entra en usted y lo toca? ¿Usted quiere que Dios lo toque? ¿Usted quiere que Dios lo sane? Pues entonces créale a la Eucaristía. Porque es Él el que llega. Ahora, si usted cree que yo aprecio la gente que pasa a recibir la comunión, ¿sí se han dado cuenta? ¿Cuál mano debería ir encima? Yo no pongo las manos porque yo siempre recibo en la boca. Eso es una bendición recibirlo a Él ahí. Pero no, hay unos que llegan con la mano para que le den la comunión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál mano va a ir encima? ¿La izquierda o la derecha? La izquierda. La izquierda. Y las manos tienen que ir colocadas como si fuera un trono. No, ahí que se arriman así como que... Y le toca al diácono ver dónde es que pone la... ¿No? ¿Por qué se hace con la izquierda? Porque usted después reverentemente toma con la derecha el cuerpo de Cristo y lo consume. Y hay gente que pasa derecho por la sangre de Cristo. Está uno ahí haciendo su trabajo de ministro de Eucaristía y la gente pasa derecho. No, que es que seguramente es que les da asco. ¿Asco de qué?
¿De la sangre de Cristo? ¿Qué tal que uno llegara al cielo y el Señor dijera, uy, ese me da asco? Dice la palabra de Dios, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y uno pasa por encima de la sangre de Cristo y le vale. Caridad de Dios. Qué regalo tan hermoso poder disfrutar de la presencia del Señor en las dos especies. Y recibirlo uno y quedarse con Él y sentir que es Él el que está tocando su vida. Mire, el Señor ahí a usted le perdona todos sus pecados. Claro, nosotros como católicos sabemos que está instituido el sacramento de la confesión y que los pecados mortales tenemos que confesarlos. Pero ahí el Señor a usted lo sana. El Señor ahí le hace a usted el milagro que usted le esté pidiendo. Es más, yo a veces hasta pido la Eucaristía y la recibo y digo, la estoy recibiendo en el nombre de mi hijo, porque no está yendo ahorita a misa seguramente, cuando no estaba yendo. Y la recibía en el nombre de mi hijo. Si se da cuenta el poder espiritual que hay en la Eucaristía y uno lo desprecia, uno vaya como si fuera cualquier cosa. Sale uno de misa y arranque pues porque ya salimos de esta vaina, chulelo, listo, ahora sí para el parque. ¿Cómo? Ahora sí a jugar fútbol, ahora sí a... No. O ahora sí a hacer oficio. Claro, el domingo es el día de ir a hacer oficio. A limpiar la casa, por caridad de Dios. El domingo es el día para estar reunidos como en familia, para compartir, para pasar momentos gratos. Esforzarse y ser valientes. Esfuérzate. Esfuérzate. Mire, yo llegué a los caminos del Señor cuando yo tenía 15 años. Yo quería ser grande, toda la vida quise ser grande. Siempre, yo terminé bachillerato con 15 años, cuando me pusieron en la primaria, yo llegué allá al colegio y le decía a mi mamá, mamá, yo no quiero volver allá. Y yo, ¿por qué? Que se la pasan jugando, yo quiero ir a aprender. A mí que me enseñan a leer y a escribir, yo no quiero jugar. Entonces me subieron al siguiente grado. Y siempre quise como correr con la vida, yo quería ser siempre más grande. Bueno, a los 15 años yo me empecé a poner los zapatos de mi papá. Lo que me quedara, o sea, no me quedaba el resto, pero los zapatos y las patas me crecieron. Digo, los pies, perdón, hermanos. Claro, los zapatos de mi papá. Y un día, revisando los zapatos de mi papá, me encontré con gusanos. Como esos gusanos de fruta. Haga de cuenta como los de la guayaba. Ahí por las suelas de los zapatos, y ¿esto qué pasó? Y entonces empezó mi mente como a tratar de racionalizar qué era lo que estaba pasando. Hasta que el Señor, a través de mi mamá, me mostró que era que en mi casa había un ataque de brujería. Había una mujer interesada en arruinar nuestra familia y en que el hogar se separara para seguramente quedarse con mi papá. Y empezó a hacer brujería. Algún día entré yo al cuarto de mis papás y la pared del lado donde estaba la cama estaba llena de moscas. Toda la pared. O sea, yo les puedo decir con toda seguridad, Satanás tiene poder, pero más poderoso es el que está en mí que el amo de este mundo. Amén. Amén. Más poderoso el que está en mí, pero ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme y ser valiente. Porque si yo no me esfuerzo por tener a Cristo, Cristo no me va a obligar. Y si yo no me enfrento al mundo para batallar por Cristo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar ganar el mundo? Tengo que esforzarme y ser valiente. A los 15 años mi mamá me dijo, Jaime, usted va a ver cómo con el poder de Cristo, a través de la oración, el Señor nos va a librar de todo mal. Y empezamos a ir, y mamá ya llevaba un par de semanas o unos grupos de oración, y ya empezamos a ir, yo empecé a acompañarla a lo que hoy se llama Asociación María Santificadora. Y eran unas señoras que se reunían en el comedor o en la cocina de una casa ahí en Bogotá. Unas señoras. Y empezamos con el grupo de oración desde que yo tenía 15 años. Esforzándose. Ahora, en la vida espiritual siempre hay altas y bajas. Tal vez hubo un tiempo en que ya estaba en la universidad y estaba empezando a brinconear por aquí y por allá, y como que el grupo no fue tan importante, hasta que conocí a esta preciosa mujer, a este ángel,
Y ya el Señor nos trajo a ambos al grupo de oración. Desde que estábamos de novios, Marcelita empezó a venir al grupo de oración. Y nos gustaba el grupo de oración de las señoras. Antes no nos gustaba el grupo de jóvenes. Eso allá, no, acuérdese, yo quería ser grande. ¿Cierto? Yo quería ser ya señor, yo quería ser, no, barbado y no me salía barba ni nada, eso era un lío. ¿Cierto? En ese proceso empieza el camino en el Señor con mi esposa. Y mire, empieza uno, así como decía mi hermano Juan Pablo hace 8 días, empieza uno a buscar la manera de agradar a Dios, de servir a Dios. Nuestro grupo de oración se fue de la casa de esta señora y arrendaron una casita en un barrio de Bogotá que se llama Pasadena. Y luego de ahí el Señor permitió que ellas pudieran comprar una casita en ese mismo barrio. Y el grupo empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. Y nos sentábamos en sillas de esas plásticas, parecidas a estas. Pero cada vez había que tumbar una pared aquí, había que tumbar la pared allá, y había que buscar la manera de agrandar el salón y de hacer eso cada vez más espacio. Pues yo llegaba de mi trabajo así, de bien vestidito y todo bonito, y agarraba a buscar cómo ponía las sillas. Oiga. Allá la hermana, le gustó el cuento. Mire, y empezaba a colocar las sillas, a ver cómo hacía para acomodar más gente. Y yo me preocupaba porque la gente pasara y se parara por los corredores y que no se me quedara gente en la calle. Y empieza uno a pedirle al Señor, Señor, ¿cómo hago yo para servirte? ¿Cómo puedo hacer para que el mensaje llegue? ¿Cómo puedo hacer para que tu reino se extienda? Yo me acuerdo que cantábamos esa canción que decía, envíame a mí. Heme aquí, yo quiero ir. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Y yo recuerdo que yo de rodillas le decía al Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Cuando el grupo de oración surgió la idea o el Señor me inspiró la idea de buscar un grupo de oración de hombres. ¿Por qué? Porque el grupo era tal vez 90%, 95% señoras. Y habían algunos muchachos, habían algunos señores. Alguna vez tuvimos un evento y por esa razón vinieron un poco de los hijos de la señora y el esposo de la otra y no sé qué, y resultamos haciendo creo que era como una obra de teatro con los 12 apóstoles. Entonces habían conmigo 12 señores. Y estuvimos en un saloncito orando y cantando y yo vi la fuerza de esa oración. Cuando el hombre ora es muy importante, usted no desprecie su oración, porque el Señor nos ha colocado a nosotros como cabeza de nuestra familia, como cabeza del hogar, y nuestra responsabilidad es esa, orar y conducir nuestra familia a Cristo. Y Dios bendiga a las señoras que están aquí sin sus maridos, porque cuando el hombre suelta la maleta, qué bonito que hay quien la recoja. Y Dios las bendiga. Y sigan luchando, porque esa oración de ustedes también arrastra a su marido. Recuerden que somos una sola carne. Y esa oración de ustedes arrastra a su hogar también. Total que empezamos el grupo de oración de hombres. Hasta ese momento yo no tenía ningún otro ministerio formal dentro de la comunidad. ¿Y eso ocurrió en qué año más o menos? Yo tendría ya estaba casado. Yo tendría unos 30 años. Desde los 15 años hasta los 30. Fíjese lo que le quiero decir porque usted se me distrae después. ¿Qué fue lo que fue, hermano? ¿Qué pasó? 20 años. ¿500? ¿Dice bien la cuenta? 15 a 30. 15 años haciendo lo posible por honrar al Señor, por servirlo, sin tener un ministerio fijo, tratando de hacer lo mejor de mí en lo que fuera. Hasta ese momento, clamándole al Señor, envíame a mí, úsame. Hasta ese momento el Señor dijo, Jaime, grupo de hombres.
Y arrancamos un grupo de hombres que se reunía todos los viernes a las 4 de la mañana a orar. ¿Y por qué los viernes? Porque ese es el día malo. Usted en Bogotá solamente sintonice la emisora radial el viernes y se va a dar cuenta que desde temprano empiezan a hablar de una cantidad de porquerías. Los temas siempre son temas fuertes. Los temas siempre son del trago, de la fiesta, y todo orientando a la gente a la vagabundería. Y nosotros resolvimos que el viernes nos poníamos en pie de guerra y que nos levantábamos temprano, nos sacrificábamos y nos íbamos a ir a orar en contra del trabajo de Satanás para ese viernes. Y hacíamos batalla espiritual. Ese era nuestro oficio en esas madrugadas. Y el grupo funcionó hasta el día en que el Señor nos trajo a Houston. Y ya cuando vinimos a Houston, el Señor nos dijo a través de Glorita de Gómez, a través de la oración y por su servidora Gloria de Gómez, se van con este encargo. Yo no me quería venir. Yo había visto hermanos en el grupo de oración compuesto en Estados Unidos con unos salarios buenísimos que iban a la oración de consejería y el Señor le decía, usted no se va. Y cuando nosotros fuimos a la oración y abrimos la palabra y el Señor dijo, ustedes se van y se van con esta misión, miércoles, ¿cómo se van? Yo no me quería ir. Yo estaba en el tope de mi juego. Vicepresidente financiero de una petrolera, codeándome con los presidentes de las petroleras, con los ministros de energía. No, yo estaba en el curibito. Se tiene que ir. Vámonos. En, ¿cuántos días? 2 semanas. Empacamos los que nos cupo en 6 maletas. Cerramos nuestra casa por fuera y nos vinimos para Houston. Y detrás de nosotros se vinieron mis papás y mis hermanas. Nosotros vinimos a estas tierras por amenazas de la guerrilla. Amenazas de la guerrilla porque resulta que la empresa de mi papá, que algunos tal vez la conozcan, otros no, que se llama Sabajón Apolo, apareció listada dentro de las 500 compañías más grandes de Colombia. ¿Y sabe por qué? Porque la empresa nuestra no evadía los impuestos. Entonces las cifras que se reportaban en las declaraciones de impuestos y en los estados financieros para las cámaras de comercio eran las cifras reales. Y se pagaban los impuestos que eran. Teníamos esa conciencia de que uno no puede robarse los impuestos, mientras que todo el mundo allá hacía lo contrario. Entonces, cuando volteaban a mirar, Sabajón Apolo se lista entre las 500 más grandes de Colombia. En una industria de licores, usted sabe, esos tipos que venden licores hacen toneladas de plata. Nosotros no. Una compañía que sirvió a sacar adelante una familia de 10 hijos, de mi abuelo y mi papá la arrancaron juntos, que era rentable y que era buena, pero no era una de las 500 grandes. Y es que todavía opera en lo que era la casa de mi abuelo. Usted puede ir allá y pararse y decir, esta bodega, las 500 más grandes de Colombia, olvídese. Sí, ahí alguien se equivocó. Pero igual quedamos en la lista de los malos. Y nos hicieron correr. Porque la policía dijo, ustedes no nos podemos defender. La petrolera, mi hermana trabajaba con Pfizer, revisaron las grabaciones y esto, y sí, efectivamente, el señor era uno de los cabecillas de la guerrilla. Un famoso Flaminio. Y nos hicieron correr y resultamos aquí. Yo, pero si las amenazas son contra mi papá, ¿yo qué tengo que ver? Si la petrolera me da mi seguridad, ¿yo qué problema tengo? Yo tengo que salir, ¿a qué voy a salir? Pero mire, si algo sé yo en esta vida es que si Dios le dice a uno, salte, uno dice, ¿qué tan alto? Y salta. Uno con el Señor no se pone con vueltas. Así como les conté hace 2 o 3 semanas que el Señor me mostró en la palabra de Dios que tenía que dedicarme a una cosa, inmediatamente, para afuera oficina, para afuera lo otro, y vámonos a concentrar en esto. Porque Él sabe por qué manda las cosas. Yo no.
Yo solamente sé que tengo que ser obediente y que tengo que esforzarme y que tengo que ser valiente. Amén. Llegamos a este país hace 15 años con la misión de arrancar el grupo de oración. Y arrancamos en el apartamento de mis papás. Nosotros nos fuimos a vivir ahí en Highway 6 y Park Row. Había unos apartamenticos ahí que se llaman Heritage. Y entonces nosotros alquilamos un apartamento de 2 habitaciones y mis papás alquilaron un apartamento de 3, con garaje. Entonces, pues había más espacio allá, por supuesto. Entonces resultamos allá, con algunos hermanos. ¿Quién alcanzó a ir allá aquí? Lili, Leonorcita, Samir y Jaime, Betty, Clarita. Allá llegaron muchos de los que arrancamos hace 15 años. Y de ahí salimos después para... Mis papás compraron casa y nos fuimos para su casa. Pero mire, hermanos, el problema de que se haga el grupo en la casa es que se vuelve un complique. Y se vuelve una servidumbre. Y por más que uno quiera, pues a uno le da pena que los hermanos que vinieron, pues no se tomen un tintico, no se coman una galletica, o no sé qué. Pues claro, uno empieza el grupo. Además, en esa época, yo me acuerdo que las predicaciones mías eran bravísimas, ¿no? Bravísimas. Yo me gastaba 1 hora, 1 hora y media, bajito. Yo como que sentía que tenía que cubrir y que tenía que estar tan seguro en el tema y que tenía que tener todas las esquinas y le daba y le daba. Y mis hermanos, el Señor los trajo para probarlos en el don de la paciencia. En San Tomás también eran largas. De ahí nos fuimos para la Universidad de San Tomás. Y estuvimos allá como 2 o 3 años. Era los viernes, pasamos el grupo para los viernes por la noche. Y nos teníamos que ir para San Tomás, empezábamos a las 7 en el centro y terminábamos como a las 10, claro, la mitad era culpa mía. A las 10 de la noche empacar equipos, empacar bafle, empacar libros, empacar todo, y empaque en el carro y otra vez para la casa. A la casa llegábamos tardísimo. Claro, era el viernes, claro. Y uno como que lo justifica, pero a veces la gente se cansa también. Entonces a veces no éramos sino 3 o 4. 3 que éramos Marcelita, Mateito, nuestro hijo, y el que les habla. O éramos 4, porque había uno que no fallaba, que era Camilo Navarro, nuestro hermano que está ahora en el camino del sacerdocio, por quien tenemos que elevar muchas oraciones, por favor. Porque ya les dije, cuando uno empieza a caminar por el camino del Señor, el otro jala durísimo. Y se preocupa durísimo. Tenemos que interceder por Camilo, para que el Señor le ayude a encontrar ese camino, esa solución a su necesidad, que Él es un hombre de Dios. Claro, épocas en que no iba nadie. Y aún así teníamos grupo. De la Universidad de San Tomás nos vinimos para la casa de Clarita. Clarita dijo, no, vénganse para mi casa. Y estuvimos un tiempo en la casa de Clarita. También aquí por la Sounds y la Barker Cypress, en esa zona. Y luego el Señor nos abrió las puertas de esta iglesia, Santa Iglesia de San Edith Stein, en donde el Padre Bob nos permitió llegar. El Padre Bob estaba construyendo esta iglesia y él daba la misa en el hospital, en San Catherine. Y allá lo empezamos a contactar con unas hermanas, con María de la Paz y las señoras que se reunían allá en la Eucaristía. Y él nos dijo, hablen conmigo en tal época. Y ya empezamos a venir, se abrió la iglesia, creo que David y Clara están ya aquí en la iglesia, Samir y Jaime también estaban aquí en la iglesia, y ya el Señor nos hizo el milagro de dejarnos entrar aquí, que es tan bonito cuando estamos orando y sabemos que el Santísimo Sacramento está aquí, a metros. Eso es una belleza. En la casita de oración en Bogotá, el Señor permitió que ellos también tuvieran su capilla y tienen allí
el Santísimo. Entonces es muy hermoso, es muy importante tener cerca al Señor porque eso es lo que respalda nuestra oración. Amén. Y toda esta historia, ¿por qué? Porque es que David, cuando le estaba dando los últimos consejos a Salomón, le dijo, oiga, esfuércese, sea valiente. Esto se pone difícil, pero hay que sacar fuerza de donde no la hay. Hay que pasar por valles oscuros, hay que pasar por tribulación, hay que pasar por momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? Cuando usted esté pasando por un valle bien oscuro, por ahí hay una canción de un predicador que dice que si usted está pasando por el infierno, no pare. No pare, si va por el infierno, apure, hermano, para pasarlo. ¿Cierto? Apriete el paso. Siga adelante, no pare, dele. Acelere, muy bien. Así es. Hay que pasar. Si uno está pasando el momento difícil, el paso rápido, pasémoslo. Pero hay que esforzarse y hay que ser valiente, porque Yahvé está conmigo. Usted cuando lea esta palabra de Primera de Crónicas 29:20 diga, Yahvé está conmigo. No me dejará ni me desamparará hasta que acabe toda obra para el servicio de la casa de Yahvé. Palabra de Dios. Nuestra vida tiene que ser eso, un servicio para la casa de Yahvé. Que nosotros estemos orientados a servir al Señor y que estemos pendientes de Él, que siempre le demos la gloria a Él. Que no se nos olvide que hay que dar testimonio de los milagros que Dios hace en nuestra vida, porque es Él el que está obrando en nuestra vida. Pero que nos esforcemos. Cuando el enemigo nos esté jalando para el otro lado, tenemos que ser aún más determinados. Tenemos que ser más resueltos y empujar más para el lado del Señor. Mire, cuando nosotros nos reunimos así en grupo y estamos en comunidad, es muy importante. Ya lo hemos visto aquí. La palabra de Dios en Efesios dice que es en la iglesia donde el Señor deja ver toda su fuerza. Aquí es donde el Señor obra sus milagros. Aquí es donde el Señor quiere ver que nosotros estemos unidos en amor, que tengamos lazos espirituales los unos con los otros, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Y además cuando uno se reúne así, es muy importante porque uno se ve a los ojos, ¿verdad? Oiga, vamos por el camino que es, ¿verdad? Por aquí es, ¿cierto? Y entonces le seguimos empujando y le seguimos dando, porque eso es lo que tenemos que hacer. Cuando éste desfallece, el otro lo levanta. Cuando la cosa se pone complicada, ahí está el hermano. Mire, una pena compartida es media pena. Una alegría compartida es una doble alegría. ¿Amén? Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a darle las gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, en este día recibimos tu mensaje que nos dice, esfuérzate. A veces te pedimos las cosas y se tardan en llegar. Como cuando te pedía que me utilizaras y pasaron 15 años antes de que empezara a estar a tu servicio, Señor. Tú quieres ver nuestra fidelidad. Tú quieres ver nuestro compromiso. Tú quieres ver que esto es en serio. Te queremos pedir, Señor, que en este caminar que estamos iniciando con nuestro grupo de oración, tú nos ayudes para que nada nos distraiga de ti, para que las trancas y los obstáculos que ponga el enemigo no vayan a ser eficaces en evitar que lleguemos a ti, Señor. Queremos colocar nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo, así como Pedro, que te decía, Señor,
¿A dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Queremos quedarnos contigo, Señor. Queremos enamorarnos de ti. Queremos esforzarnos y ser valientes hasta que terminemos la obra que tú tienes para nosotros a tu servicio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.